Grabación ¿Sí? iniciada por Celia. ¡Vamos! De Pues locos. nada, a ver si no me regaña luego Ivette, cuando veas esto, no me regañes, pero esto es lo que tiene trabajar con muchas horas de diferencia. Ya, ¿eh? Bueno, que yo no sé cómo os apañáis, pero sí, sí. Subiendo el volumen. Pásame mentor. Subiendo el volumen a lo bacán. Vale, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del sitio donde nos escuches. Hoy vamos a hacer una grabación, yo creo que muy interesante y muy distinta a la que hemos hecho en otras ocasiones. Además que esta va a ser como la segunda entrevista que hagamos o tercera a un artista. En este caso vamos a hablar con Sara Lamo, que es una environment artist, me ha dicho hace poquito, yo le había puesto como artista 3D. Y nada, pues creo que mejor que ella no se va a presentar nadie, pero por eso, más que nada, porque eres tú la que sabes de lo tuyo, ¿no? De tu profesión. Si quieres explicarnos un poquito más sobre ti. Pues yo soy Sara, como ha dicho Celia, soy artista 3D, hago environments y antes le estaba comentando un poquito que en todo lo que son las artes digitales hay bastantes categorías distintas y cada uno nos especializamos en lo que nos gusta hacer. Entonces es muy normal diferenciar entre la gente que hace personajes, la gente que hace concept art, la gente que hace cosas orgánicas e inorgánicas. Yo sería modeladora inorgánica, es decir, hago cosas en 3D y en concreto me gusta hacer escenarios. Vale, vale, genial. ¿Y de dónde? Porque, a ver, yo te conozco un poquito más y ya sé un poco más de ti, pero me gustaría que explicáramos un poquito a lo largo de tu vida cómo te ha dado por esto, ¿no? Al final es algo un poco raro, ¿no? Cuéntanos. Pues sí que es como que al principio parece que no sabes dónde encontrar información o a eso me pasó un poquito, ¿no? Pero en cuanto, bueno, ya a lo mejor en estos años si bichas un poco por internet tienes muchas cosas, pero es verdad que yo empecé estudiando una carrera en la uni y nada, cuando llegó el COVID y el confinamiento, pues pensando mucho en lo que me quedaba por hacer y en la motivación que tenía por delante, decidí cambiar. Encontré esto que me gustaba bastante, la verdad. Te voy a cortar. La carrera que estabas estudiando en la uni no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? No tiene nada que ver. Yo estudié economía, vale. Prácticamente la acabé. Me quedan unas pocas asignaturas de las que no me examiné, pero era una cosa que me gusta mucho y me gustaba mucho entender, pero no me motivaba nada encontrar trabajo de eso, la verdad. Vale. Y dedicarle como más tiempo a eso. Entonces es cuando decidí cambiar, la verdad. Vale. Está súper bien, o sea, la gente cuando yo decía estudio economía siempre me hacían y yo, no, o sea, tiene que haber de todo, ¿no? En el mundo, pero sí. De economía a arte, ¿eh? Madre mía. La verdad que sí. Pero bueno, también es verdad que siempre ha habido un poco de arte alrededor de... Mi hermano, por ejemplo, también pinta. Mi hermano y yo desde que somos pequeños creíamos que nuestro abuelo era pintor. Esto es bastante gracioso. Vale. Me enteré con 25 años de que esto no era así, pero sí que... ¿Pero por qué? ¿Por qué te enteraste tan tarde? Pues porque a nosotros, a mi hermano y a mí, mi abuela y mi madre siempre nos dijeron que teníamos la vena artística de mi abuelo. Y vale. Claro, estoy 25 años que me dicen que a esa persona que habían estado llamando mi abuelo no era mi abuelo, era el abuelo de mi madre. Y yo, fatal esta historia contada. Pero... O sea, tu bisabuelo. Sí, era mi bisabuelo y mi tío-abuelo también. Y ellos sí que pintaban, se dedicaban full a pintar y la casa de mi abuela y de mis padres y de mis tías están todas llenas de cuadros. Ahí sí que tenemos un poquito de... Mi hermano también pinta y escribe. O sea que tiene también un rollito bastante creativo. Y ahí es donde yo un poco me crecí también, ¿sabes? Luego también de pequeña me interesaban muchísimo las pelis. Se me iba la olla, ¿no? Y todas estas cosas. Y el interés viene de ahí, la verdad. Siempre he estado un poco, ¿no? Vale. Películas, entiendo, de animación, ¿verdad?
De todo un poco, la verdad. O sea, Ujú. las películas de animación sí que es todo lo que está más relacionado con el 3D, pero, por ejemplo, la última masterclass a la que asistí fue de la Sociedad de la Nieve y era de todo el 3D que tiene esa peli. Ah, Entonces, es verdad que está en general. Ya hay muchas ujú. cosas. Por ejemplo, toda la escena del accidente del avión, no sé si la gente la habrá visto, creo que no es ningún spoiler decir que hay un accidente de avión. Nos la explicaron entera y fue... Wow. Hay muchas cosas ya que el 3D está en muchas pelis de animación, por supuesto, pero de ficción real también. Qué guay, qué guay. Pues voy a empezar con la primera pregunta, que es básicamente como que qué es el arte digital 3D o dónde se aplica. Ya me acabas de contar un poquito, pero para que la gente lo pueda entender, por si le interesa, que le puedas ayudar, ¿en qué se podría aplicar? Pues sobre todo el arte digital es un tipo de arte en el que tu materia prima, en vez de ser los pigmentos, los óleos, el carboncillo, la cámara, pues es algo tecnológico normalmente. Para mí siempre el PC, pero hay gente que pinta, o sea, el iPad. Ahora se lleva mucho y está empezando a usarse el tilt brush, que es como las gafas de realidad virtual, Ah, y vale. empiezas a pintar, pero pintas con mandos y en el aire, mola muchísimo, la verdad. Y es todo lo que, sí, es una forma de expresión creativa que está muy relacionada con la tecnología, la verdad. Vale, vale. O sea, que la gente que le guste la tecnología y le guste también el arte es una buena manera de iniciarse, ¿no? Exactamente, y Está como guay. todos también tenemos ordenador, siempre puedes cotillar un poquito y está súper bien porque hay un montón de programas que son gratuitos y esto es Vale. siempre nuestros primeros pasitos. Todo el mundo que ha empezado a hacer algo de 3D empieza con programas que son gratis, pero son top y la Estupendo. verdad que es genial. Y yo ¿Recomiendas encontré, alguno en concreto? Eso. si la gente quiere interesarse sobre esto, Blender es donde empezamos todos. Blender Vale. escrito como batidora en inglés. Es un Vale. programa 3D, no sé, hace poco estuvimos, por ejemplo, en aula. Yo estuve en aula porque viene gente a intentar informarse sobre cómo formarse, ¿no?, en este campo y venían chavales súper pequeños que no saben cómo darle nombre a lo que hacemos y a los padres siempre les recomendamos que les instalen Blender para que ellos puedan bichear, ¿no?, sobre todo lo que Vale. se hace. Qué Y guay. sí, está súper bien. Y lo aplico, yo por ejemplo, en mi caso, lo aplico a hacer entornos 3D, son como escenarios para videojuegos o para cortos, sobre todo es lo que he hecho hasta ahora. Y, y se puede aplicar a muchas cosas, normalmente es cine y videojuegos, pero se aplica a publicidad, se aplica últimamente mucho también, hablando de realidad virtual, a formación para médicos normalmente, ¿vale? Ellos tienen Para que aprender a hacer una cirugías. operación, entonces te hacen en realidad virtual un entorno 3D para que ellos puedan practicar. Qué Y está locura. muy bien, sí. Entonces, el entorno 3D lo bueno que tiene es como un safe space donde tú pruebas a hacer cosas Que y no pase nada con la no pasa persona. nada, no pasa nada. Es un Ay, poco qué eso. interesante. Qué Mm, interesante. Qué guay. está muy Y Sara, ¿por qué elegiste 3D? Teniendo todo el abanico de posibilidades dentro del arte, ¿por qué 3D? Esa manera de expresarte. Pues es que, honestamente, aquí, hay veces que decides una cosa y no. Es que no tienes una respuesta clara, ¿no? Me veía yo una entrevista el otro día de Alberto Mielgo, que es un chico español que ha ganado un Oscar en animación, y decía, yo hago esto porque mi madre me dio un lápiz, y es porque tenía un lápiz, y yo digo, guau, pues que yo tenía un ordenador, y lo vi y empecé a toquetearlo, ¿sabes? A veces las decisiones que tomas es como un poco el entorno que tienes y qué haces con él, la verdad, porque no es, o sea, yo por ejemplo antes de saber qué quería ser, empecé a tocarlo, el 3D, y luego ya conociendo vas yendo más al detalle, ¿no? Especificándote. Claro, yo ya sé que quiero hacer escenarios, ¿no? Pues es un poco
investigando, tienes que verlo todo, tienes que experimentar un poco, también incluso entrar en cosas que no te gusten, ¿sabes? Ese proceso de elegir qué se quiere hacer, tanto en la vida como en los aspectos artísticos también, creo que hay que probarlo hasta que ahí te sientas como que es lo que te llama y donde pretendes dedicarle más tiempo. Y sí, la verdad que es un poco el Eso es muy interesante. tienes, claro, es que, no lo sé, a lo mejor si hubiera tenido una cámara, yo por ejemplo tuve una cámara, hubo una época que me dio por hacer fotos, pero la cámara era de mi padre y se la robaron y ya no hubo más fotos. Entonces, claro, es que el entorno yo creo que el entorno es muy importante siempre, pero sí, en mi caso fue así. Tenía la oportunidad, estaba en un momento de mi vida donde tenía que pasar muchísimo tiempo sentada, porque me operaron de la espalda, entonces yo pasaba mucho tiempo sentada y tenía un ordenador, entonces pues, a veces leía, pero la mayoría del tiempo estaba pues bichando en el ordenador y así me enteré de cómo iban las cosas. Qué interesante. Me parece, la verdad, que el 3D en general me parece bastante complicado. O sea, yo hice bachillerato artístico y me escogí un año una asignatura no era 3D, pero era escultura, que en realidad es 3D igual. O sea, es una imagen que tú eliges, pasarla a 3D, o sea, algo, y me parecía súper complicado, pero muy, muy, de hecho, de la disciplina artística más complicada. Y es que ya en ordenador, que tengas que hacer algo súper realista y tal, ya me parece... O sea, pues tremendo. Es que la gente que estudia, hay sitios donde te enseñan escultura real. Claro, Sí normal. Se valora mucho que sepas entender volúmenes Claro. en físico para poder pasarlo al 3D y que quede realista, porque si no es complejo, la verdad que sí. Claro, no, me parece muy complicado. Es verdad que es muy técnico, ¿eh? Yo ahí sí que no le voy a quitar dificultad, porque lo que más recomendaría yo es que si alguien quiere hacer esto es que se forme y que se relacione con gente que hace también lo mismo, pero sí que es verdad que hay muchas partes, ¿no? Hay todo lo que es la geometría, pero luego hay que iluminarlo, hay que ponerle cámaras, hay que texturizarlo, y normalmente cuando se trabaja en una empresa que tenga un buen presupuesto, cada persona hace cada persona o cada equipo de personas hacen una parte distinta. Así que en ese aspecto sí que suele ser complejo. Pero yo también, de la misma manera que te digo una cosa, te digo la otra, al empezar ves a mucha gente que de manera completamente autónoma es autosuficiente y hace cosas súper chulas, súper chulas. Y también eso te anima un poco a empezar a investigar y a conseguir tener tú como tus imágenes o tus pequeños clips o cortos incluso, porque hay gente que le pone muchísimo curro y lo hace también de manera autónoma, ¿eh? O sea, no es para nada imposible. O sea, si hay tanta información en Internet es porque hay mucha gente haciéndolo. O sea que... Cuando has dicho lo del equipo, que cada uno hace una cosa, ¿te referías a que alguien hace el volumen, otra persona hace la luz, otra persona hace las texturas y tal? Eso es. Hay una persona que modela, literalmente hay una persona que coge la geometría de un móvil y lo hace. Y hay otra persona, y lo llamamos en clay, ¿vale? Que es un material básico. Hay otra persona que lo texturiza, hay otra persona que lo ilumina y le pone cámaras, hay otra persona que lo realiza. O sea, normalmente vas a tener que saber un poco hacerlo todo. Sí, pero, claro. Pero cuando trabajas de manera profesional, o sea, la gente que ve cosas en las pelis y todo este tipo de cosas, los equipos son enormes, muy, muy grandes, la verdad. Uy, y ahora, te cuento ahora así, en plan, hay un poco de beef, porque ¿has visto Oppenheimer? No la he visto todavía, pero la tengo pendiente. O sea, he de decir que me da un poquito de perecita, porque me parece una americanada machorra a tope, la verdad. Me da un poco de pereza. Entiendo. Yo lo digo porque hay mucha gente que la ha visto, pero es verdad, es de Christopher Nolan la peli. Espero no estar cagándola, porque tampoco la he visto, ¿vale? Pero Christopher Nolan es una persona que no pone a los artistas 3D en los créditos. Hostia. Entonces, y no los puso. Claro, no. Aparece la empresa por los que están contratados, pero claro,
hay muchas películas que sin los artistas 3D y de efectos especiales. Claro. De hecho, es ¿no? que hay una categoría en los Oscars, o sea, ¿qué me estás contando? Efectivamente, pues así pasa a veces, pero porque es eso, dice que se le quedan muy largos los créditos. Claro, pero claro, como que la peña se queda a ver todos los... Ay, Dios. Pero vamos, es eso, que son equipos muy, muy grandes y a veces incluso estas cosas pasan con la gente que se dedica a eso. Que se borran así, no sé cuántos cientos de personas. Claro. Ay, qué leche, qué fuerte, en fin. Ya ves. Bueno, hasta guay que hagas ese apunte, ya sí que creo que no la voy a ver. Era lo que me faltaba. Pero seguro que tiene efectos buenísimos, ¿sabes? Pero es verdad que eso hay que... Lo tienen que valorar. Es un trabajo y importantísimo. Sí, sin duda. Sin el trabajo de esos artistas, esa película no hubiera sido seguramente tan importante como lo ha sido. O sea que... Claro. O sea, no hay casi... Hay escenas muy importantes, o sea, si explota una bomba atómica, estaría genial que, igual que Cillian Murphy te dice frases súper guays y que es fantástico, que, yo qué sé, que quien hace posible eso también se le reconozca un poquito. Correcto, sí, 100%. Madre mía, me has dejado... Pero está guay que se hable de estas cosas. Tengo una pregunta también, porque yo sí que he visto diseños tuyos con pues, arte y tal, pero no sé si has hecho tú para ti algo para aprender o lo que sea, y en ese caso que hayas iniciado proyectos sin que te digan pues necesito que me hagas una casa de campo o un bosque o lo que sea, si hay algo de lo que más te inspire o que más te guste hacer en concreto. Sí, pues mira, te cuento. Normalmente de la gente que se dedica al 3D hay dos tipos de personas. Unos los que saben pintar, saben hacer concept y saben un poquito de diseño. Entonces se montan un poco el esquema y son capaces de plasmar primero el pensamiento, lo organizan y luego pasan al 3D. Y la gente que no sabemos pintar y lo que hacemos siempre es coger referencias. Y aunque sepas pintar, uno de los pasos más importantes que te van a decir siempre es que tú tengas referencias. Es decir, imagínate que vas a hacer, no lo sé, vas a hacer tu casa. Pues coges la referencia de tu casa y si no puede ser tu casa porque por derechos no pueda salir esa imagen, tienes que coger, imagínate, 10 conceptos o 10 imágenes de casas y de ahí tú vas cogiendo cuáles son los detalles que quieres incluir y haces la tuya, que ya cambiaría un poco. Pero lo que siempre hacemos es coger referencias, la verdad. Vale. ¿Qué me has dicho? De cosas que haya hecho yo. Para cosas que haya hecho yo qué sé, te imaginas, a lo mejor tú me dices, es que a mí lo que me flipa es hacer agua. Que me parece algo hiper complicado y últimamente está trabajando mucho en hacer agua, yo qué sé, me lo invento. Sí. Pues literalmente siempre coger referencias. El agua, por ejemplo, se considera efecto especial. El agua, el fuego, el humo, todo ese tipo de cosas. Lo que no sería una geometría, lo que no sería algo sólido, se suele considerar efectos especiales y también se necesitan muchísimas referencias para ver cómo funcionan las cosas. Porque a veces tú pintas algo de memoria o haces algo de memoria y tu memoria solo se queda con las cosas más genéricas. Es muy, muy difícil hacer algo a detalle y es normal que, por ejemplo, alguien que esté esculpiendo una rodilla tenga varias referencias de rodillas para saber cómo son y para que realmente lo parezca, porque si no si no suele quedar algo como muy cartoon o algo que no tiene detalle, no tiene tanta... Y te voy a cortar, tengo una pregunta. ¿Tu manera de ver las pelis ha cambiado antes de estudiar esto a después? ¿Ya te fijas en plan...? Sí, sin duda. Cuando ves una parte dices, me doy cuenta de que hay muchas partes que están hechas en 3D, pero lo bueno es que no se note, sin duda, pero sí que dices, esto no lo han grabado ni de coña, o este coche es falso. Eso pasa mucho. Hay un montón de persecuciones, no hay coche. O sea, hay coche en el momento en el que tú ves al actor. Normalmente siempre que ves al actor con algo, han tenido que integrarlo. O sea, que sí que habría.
pero muchas veces lo que hacen es replicar el coche en 3D y toda la persecución, a lo mejor por el centro de Roma, no es real. Y sí que lo ves, pero lo bonito es que no se note y que no se vea, que sea un poco invisible, que esté ahí, pero... Claro, claro. Y para mí, sobre todo, cosas... Ay, es que me había quedado con tu pregunta de antes, pero se me ha ido, tía. Sí, digo que si hay algo en particular que a ti te guste hacer, en plan en 3D. A mí, incluir todo lo que es bastante natural mola muchísimo, porque para mí tiene esa sensación de grandeza. Árboles, piedras es muchísimo más difícil de hacer de lo que parece, pero es verdad, agua, fuego, todo lo que sean elementos naturales tienen como un poco de complicación porque son efectos especiales, pero joder, le da mucha sensación a las cosas, ¿sabes? A mí me gusta muchísimo. Hace poco es que estaba además haciendo una escena con agua y Dios mío, solo descubres también muchas cosas, ¿vale? A medida que empiezas a hacer cosas con agua, te das cuenta de las diferentes cosas que afectan a cómo vemos el agua, la profundidad del totalmente. Mar, lo que es la espuma. Tú ya ves la vida de manera distinta, es que me lo imagino, pero vamos. Hay que separar todo a un nivel de detalle para conseguir realismo. Cuando no quieres hacer realismo vas un poco más tranquilo, ¿no? Vas un poco ahí. Claro. Pero sí. Y luego más referencias a nivel de los diseños que también me comentabas antes. A mí me gusta mucho inspirarme, siempre que tengo libertad, yo para elegir como qué hago, me gusta inspirarme mucho también en otras artes. Es decir, yo, por ejemplo, para uno de mis TFMs del máster que hice, cogí la referencia de un escenario que es la Corte de los Milagros, que sale en uno de los libros de Víctor Hugo, por ejemplo, porque era donde vivía la clase baja de París. Entonces hice las catacumbas de París con todas las cosas de los gitanos, hay cosas como muy culturales, eso me gusta muchísimo. En otro, por ejemplo, en el último que he hecho, que es una escena de un faro, me estuvo contando mi novio el cuento de Edgar Allan Poe que se llama El faro, que es uno de los últimos que escribió que no ha terminado. Entonces me estuve investigando sobre eso y le hice una escena y mola mucho, la verdad. Siempre, no sé, a nivel cuento, que te cuenten cosas, ¿sabes? Y poder aplicarlas. De ahí sacarlo. Claro, sí, que ahora cada vez que... Claro, es que una de las cosas más difíciles que me parece del cine o de cualquier conceptualización de algo escrito es ponerle cara, crearle ese ambiente que ellos relatan. Es que eso me parece complicadísimo. Qué guay cuando ves una película y te imaginabas los personajes y todo así, ¿no? Por ejemplo, Dune es un trabajazo tremendo. Me estoy leyendo los libros. ¿Qué tal? Es un trabajazo bien, o sea, creo que la manera de escribirlo sí que parece algo más antiguo, en el sentido de que al leer conversaciones y tal entre la gente, yo no hablo así. Entonces eso sí que se me parece que se queda antiguo, pero ahora estoy en un momento del libro en el que hay una tecnología que creo que no había visto nunca en ninguna película, tía, lo de los trajes del agua y tal, que está explicado, lo del desierto, que este tío se metiese tanto en el tema del desierto y que explicara tanto también, me parece una fantasía. Entonces, ahora mismo, en la parte del libro que estoy gozándolo. Son de los 60, ¿no? Así, esos libros. Es que es una locura, sí. Es que son muy antiguos. Sí. Qué chulada. Pues siempre hay que tirar de esos, porque hay como muchos tipos de arte y si te dejas influenciar, la verdad, y buscas referencias, que es muy importante a todos los niveles, salen cosas muy guays, la verdad. También hay un poquito de conservación cultural. A mí me gusta mucho eso, ¿sabes? Cuando sale una peli que está basada en un libro que tiene mucho tiempo, no sé, rescatas un poco también una visión antigua y es interesante verla, también criticarla, ¿eh? O sea, todo su debido... A mí lo que me mola mucho de Dune en general, que no sé si las has visto y tal, pero es ese reflejo de las culturas.
del mundo, porque en Sí, realidad se basa en eso. Es total. como que lo agranda todo muchísimo, lo lleva al extremo, pero es que es como el tío se la ha currado, investiga muchísimo y me gusta mucho. O sea, me parece súper interesante. Ves como mucha humanidad en todo el mundo y es lo que yo creo que a la peña le flipa, porque es, pues eso es ciencia ficción, pero ves humanos, ves cosas que, ¿sabes? Están ahí. Que representan, están ahí, efectivamente. Pues nada, si quieres ya te voy a hacer la última pregunta, que es Dale. un poco que nos des consejos que te hubiera gustado tener cuando te metiste en el mundillo o pues algo que pudieras decirle a personas que se quieran iniciar. Pues sobre todo a la gente que sepa que quiere hacerlo, que lo haga, que no no se raye demasiado con el tema de si es algo que tiene salida, porque la tiene. El mundo de los videojuegos, por ejemplo, es uno de los que es un mercado, es uno de los que más factura. O sea, hay mercado, hay trabajo de esto y no cuesta menos, cuesta lo mismo que alguien que quiera hacer otra cosa. Exactamente, le vas a tener que poner muchísimo trabajo, pero no por hacer unos estudios que creas que tienen más salida, te va a costar menos, te va a costar igual. O sea, a la gente le cuesta mucho todo en general. O sea, que no hay que estar asustado por eso. Y, o sea, sobre todo que hay que animarse a hacer lo que te gusta. Y consejos es que intenten formarse. El inglés es completamente innegociable. Hay que saber hablar inglés y la gente que habla inglés aprende muchísimo más rápido porque hay muchísima información en internet y es el idioma que está ahí y se avanza muy, muy rápido si sabes hablar inglés. Y que si tienen la posibilidad de formarse en algún sitio reglado, bueno, reglado no tiene por qué ser una universidad, pero sí cursos o universidades o másters que se dediquen a hacer eso, se aprende muchísimo, muchísimo más rápido y sobre todo te permite estar en contacto con gente que hace lo mismo que tú. Si puedes estar en contacto con gente que haga lo mismo que tú, es genial. De nuevo, el test siempre da la posibilidad de hacer cosas por tu cuenta, pero cuando te juntas con otra gente y haces proyectos en grupo es cuando cobra todo el sentido para mí. Pues, cosas muchísimo, muchísimo más tochas, la verdad. Claro. Al final tú le dedicas 2 horas, la otra persona otras 2 horas, la otra persona otras 2 horas y tal, y al final es un trabajo de 8 horas en 2. Exactamente. Total. Qué guay. Y más cosillas, no lo sé, también que vean muchas referencias, que consuman mucho y también que consuman cosas que no estén relacionadas. O sea, cualquier tipo de arte o de, no sé, literatura siempre añade muchísimo, la verdad. No, yo no lo había pensado como tal, pero sí que es verdad que en realidad te están brindando la posibilidad, o sea, los libros te brindan la posibilidad de que tú en tu cabeza te crees un escenario. Que luego busques referencias para amoldarlo o saber cómo te gustaría llevarlo más o menos, pero es que es una locura. O sea, sí, tienes un montón... En los libros hay mucha descripción y tú te lo puedes imaginar, vas buscando referencias, vas montando, haces un pequeño collage mental y te salen cosas chulísimas, la verdad. Sí, no lo había pensado, pero me ha gustado. Voy a empezar ahora cuando lea a interpretar. Es que molan un montón, la verdad. Qué guay. Pues nada, muchas gracias, Sara. Nada, ya ves. Espero que haya servido, no lo sé, para alguien. A ver si, sobre todo, animar mucho a todo el mundo si quiere empezar con esto porque merece la pena. Aunque sea solo por hacer cosas, o sea, que no es tan loco. Porque puedes disciplina, ¿no? A ello. Sí, exactamente. Sí, ya te digo, a mí de todo lo que hice en bachillerato artístico, lo que más me costó y lo que peor se me dio de lejos porque me parecía complicadísimo era escultura. O sea, creo que es fundamental para pintar. Ya, también para entender que luego hay gente que pinta de locos y no
y no sabría hacerlo, ¿no? Pero sí, sin duda, cuanto más, es que es lo del que el saber no ocupa lugar, ¿sabes? Que es una frase de tener 87 años, pero es bastante cierto. Pero es verdad, es verdad. Sí, Damos fe. sí, total. Pues nada. Pues muchas gracias. A ver si no hay ningún problema con la grabación. A ver si Ivette no me mata. Vale. Y vamos hablando. Muchísimas gracias. Y queda pendiente de otra conversación de una cosita que me has contado por ahí, Vale. que puede estar muy interesante también. Y nada, Sara, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, tía. Nosotras vamos hablando. Ya me contarás. Voy a detener la grabación.